Y hoy tenemos la mirada profesional del Colegio de Arquitectos de Chile, filial Temuco, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo está don Patricio Sandoval Quesada? La semana pasada estuvimos contándole al mediodía la grave situación que estaba ocurriendo en una de las casonas históricas de nuestra capital regional, ubicada ahí en Balmaceda, esquina Lagos, la denominada Casa Greb. Bueno, tiene dos nombres, ¿no? Pero lo vamos a profundizar de inmediato porque ha surgido una especie de polémica respecto a si existía o no la autorización para realizar aquella demolición. De hecho, el trabajo de demolición quedó suspendido, quedó paralizado. Hay un daño irreparable en esa vivienda y tú bien lo decías, vamos a conversar con Raúl Ortiz. Él es presidente del Colegio de Arquitectos, la delegación acá a Araucanía. Lo vamos a invitar. Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Raúl, vamos de inmediato al grano, como se dice, ¿no? El daño que se le hizo a esa casona con esta demolición que quedó suspendida es irreparable, ¿no? Sí, a ver, desde el punto de vista patrimonial, el daño realizado a la casa Grove es irreparable. Digamos, existen mecanismos como para poder sustituir lo que se ha hecho, pero ya eso es una reparación, la sustitución de un elemento. Desde el punto de vista patrimonial, estamos hablando de una casa que tiene sobre los 100 años y esa ha sido una parte importante demolida y ha pasado a mejor vida. Ahora, ¿qué pasó acá? Porque en su minuto se dijo que la demolición no estaba autorizada, luego que sí. ¿Qué fue lo que finalmente pasó? Hay errores que se están pagando caros, parece, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que aquí hay que ser claro en el sentido de que más allá del error puntual que existe en este caso, de esta demolición, el patrimonio en nuestra región, en nuestro país, está absolutamente desprotegido. ¿Ya? Eso hay que ser muy claro con quienes nos escuchan y con quienes constantemente se nos plantea, quienes trabajamos en estos temas, que solamente estamos llegando tarde un poco a llorar las penas respecto a este tema. Sin embargo, lo cierto es que no tenemos ningún marco jurídico, legal, que nos permita actuar con mayor precisión frente a estos temas. En este caso puntual, la Casa Grove está situada dentro de un área de interés patrimonial. ¿Qué significa eso? Que en conjunto un área de la ciudad es considerada desde el punto de vista de la planificación que existen una serie de casas allí que tienen algún interés. El caso de esta casa y tiene una gemela en la esquina siguiente. De hecho, son dos casas exactamente iguales, en dos esquinas. ¿Ya? Sin embargo, eso lo único que implica es que quienes quieran desarrollar una demolición en cualquiera de los sitios que están allí, tienen que pedir previamente un informe al Ministerio de Vivienda. De acuerdo a lo que se nos ha informado a nosotros, el propietario solicitó digamos, este informe a la municipalidad y la municipalidad habría señalado de que no estaba en el área, por lo tanto no era necesario ese informe. Un lamentable error que llevó a que este señor, obviamente, trabajara y demoliera ese caso. Pero lo cierto es que no tenemos herramientas, la sociedad no tiene herramientas para poder proteger su memoria. Bueno, así como ha pasado con esta vivienda, con ese daño irreparable, ha pasado con la casa Cirote, ubicada ahí en plena avenida Alemania, ¿no? Son varias. Son varias casas. Recordemos, estamos en una ciudad que tiene poco más de 130 años. Estamos destruyendo viviendas de más de 100 años, es decir, casi del origen. Somos una ciudad tremendamente joven y estamos destruyendo aquello que nos dio origen. No tenemos la herramienta, insisto en eso, porque hoy día también está dentro se está estudiando una nueva legislación patrimonial, a la cual también desde el punto de vista como colegio de arquitectos nos hemos opuesto, porque primero es una ley que no le entrega atribuciones, es una ley, como decimos nosotros, una ley sin dientes, es decir, no le permite al Estado invertir en la compra de bienes patrimoniales para su conservación, que es una cuestión que es fundamental, porque si no, la gran mayoría de estos bienes hoy día están en manos privadas y los privados, frente al criterio
establecidos hoy día, económicos, obviamente hacen ejercicio de los derechos que le corresponden. Sin embargo, si el Estado no es capaz de compensar eso, este patrimonio que tiene este otro señor, para transformarlo en un patrimonio de todo, estamos llevando a nuestro patrimonio a la pérdida absoluta. Patricia Sandoval, lo escuchamos. Sí, bueno, saludar a Raúl Ortiz, dirigente del Colegio de Arquitectos de la Araucanía. Fíjate que el caso de... Voy a plantear un caso que seguramente lo conoce Raúl, que es el de La Serena. En La Serena, mucho edificio arquitectónico patrimonial que ha sido resguardado y sobre el cual se permite modificar los interiores, pero las fachadas quedan. Esto al menos hace 20 años, ¿no? Entonces mi pregunta tiene que ver con que si estas políticas de protección del patrimonio arquitectónico deben necesariamente, evidentemente debe haber una medida a nivel nacional, ¿no?, que se genere a nivel político, pero a nivel comunal, ¿se pueden tomar los resguardos para la protección del patrimonio arquitectónico? Mira, agradezco tu pregunta. Hoy día el instrumento que establece cuáles son las edificaciones patrimoniales es el plan regulador. El plan regulador definió en su estudio previo una serie de inmuebles que bajo las características técnicas constituían bienes de carácter patrimonial. Se hizo la consulta a los propietarios, porque cuando yo estoy estableciendo le estoy otorgando esta característica, estoy haciendo casi una expropiación del bien. Es decir, si yo soy dueño de un inmueble patrimonial, primero no recibo un peso del Estado para mantenerlo. Segundo, cada modificación que yo quiera hacer tiene que ser informada previamente. Es decir, hoy día al particular que es propietario de un inmueble se le grava su patrimonio. O sea, al decirle yo, mire, esta casa que usted tiene va a ser un bien patrimonial, yo lo gravo y le congelo su patrimonio. Entonces, en la medida que no establezcamos una política en la cual el patrimonio sea, primero, que entre, digamos, en nosotros mismos, la necesidad de que esto es importante. Eso es fundamental. Sin eso, si no logramos que la gente crea que esto es importante, estamos mal, estamos sonados. Y segundo, incentivar la protección del patrimonio. Hoy día no lo estamos incentivando, se lo estamos incentivando. Raúl, entonces se produce lo que tú estás diciendo. Pasa lo que está ocurriendo con el Hotel Nicolás, o pasa con el Hotel Continental. Por ejemplo, ahí está esperando que, mira, ahí tenemos un caso donde toda la sociedad nos debiera dar vergüenza. Estamos ahí mirando como lentamente este enfermo terminal se muere y un día va a caer esa fachada y se nos vamos a haber olvidado. Entonces, sí, necesitamos cambios profundos en una ley del patrimonio. Necesitamos participación ciudadana, que tampoco está contenida en la nueva ley y que creo que son aspectos que para el Chile que viene son fundamentales. Patricio, algo iba a preguntar al parecer, ¿no? Sí, preguntarle a Raúl, entiendo que me está escuchando, Cristian, ¿no? Sí, te escucho. Sí, fantástico. Bueno, porque, claro, la mirada que tiene Raúl, que tiene el Colegio de Arquitectos, probablemente compartimos las miradas, ¿no? Contigo, Cristian, igual, en términos del cuidado, de resguardar el patrimonio, que el Estado tiene que asignar recursos, no generar esta suerte de amarra con los propietarios, que le genera más una complicación, digamos, que una apreciación efectiva por el patrimonio. Entonces la pregunta es, porque desde otras miradas, desde la mirada económica probablemente dice, bueno, pero ¿por qué tenemos que cuidar el patrimonio si a mí ese espacio me sirve? No me sirve la casa porque ya está vieja, para efectos comerciales es más fácil echarla abajo y construir un edificio ahí, da lo mismo las características que tenga, pero entonces, ¿por qué tenemos que cuidar el patrimonio arquitectónico? ¿Cuál es la importancia que tiene para un país, para una comunidad, para los seres humanos el patrimonio arquitectónico? Pucha, eso es fundamental, o sea, entender cuál es la importancia para poder hacerla nuestra, creo que es fundamental. Y la respuesta es súper simple, pero a la vez profunda. Es cultivar la memoria. Nosotros venimos de alguna parte, nos guste o no nos guste, me guste o no la historia que tengo o no me guste la historia, es mi historia, es la historia de esta ciudad, es la historia de esta región, ¿ya? Y esa historia, y solamente reconociendo esa historia, vamos a poder mirar hacia adelante a través de las fortalezas que tenemos. Probablemente, si uno dice, mira, la ciudad de Temuco es una ciudad relativamente joven, de poco patrimonio, por lo tanto, no sé, pues debiéramos
Yo me imagino, nuevamente volviendo al concepto del patrimonio, aquella persona que tiene poco. O sea, aquella persona que tiene poco, le decimos, mire, sabe que usted tiene poco, así que páseme lo que tiene. Estamos mal, ¿no es cierto? Al contrario, tenemos poco y lo que poco que tenemos que cuidarlo mucho para poder transformarnos, para ser coherentes con nuestra historia y proyectarnos hacia adelante. Bueno, y pasó también eso que no cuidamos, ¿no? Como tú acabas de decir, con la estructura del puente ferroviario sobre el río Cautín, que finalmente se perdió, se cortó, se trozó y en alguna parte debe estar. Sí, pues sí. Bueno, mira, la historia del puente es lamentable. Fuimos despojados de nuestro patrimonio. Y eso es otra cosa. O sea, nosotros teníamos algo. Teníamos una postal, teníamos un puente hermoso que representaba parte también esencial de nuestra historia, no solamente de Temuco, sino de la Araucanía, ¿ya? Y por criterios absolutamente económicos, ese puente fue destruido. Sí. Nos hemos levantado como movimientos sociales y sin embargo EFE actuó con absoluta prepotencia, en donde, al igual que un privado cualquiera, pero en este caso estamos hablando del Estado, actuó como un privado cualquiera, con un criterio económico, la memoria, todos los elementos patrimoniales les dio lo mismo. Hoy día nos jactamos de que pasan 2 trenes al día por ahí a toda velocidad. Bueno, es el panorama, ¿no? Bien, Cristian. Vamos a seguir nosotros pendientes de lo que va a pasar con la casa ahí ubicada en Balmaceda, con la esquina de Lagos. Desde el municipio ya se está trabajando para ver qué va a pasar con esa vivienda, qué va a pasar con el proceso también de demolición y de aquí en adelante ya. La responsabilidad. Y claro, porque aquí deben haber responsabilidades, ¿no? Sí, yo creo que eso es súper importante. O sea, aquí se cometió un error y hay que dilucidar. Pero es que Raúl, ya lo ha dicho instituciones como Defendamos la Ciudad, aquí hay que pedir ciertas definiciones y responsabilidades sobre este hecho. Si no, el patrimonio, no. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que, si me escuchan, a falta de normativa, ¿no? De normativa concreta, que sancione efectivamente, que tenga dientes, que tenga garras, como decía Raúl. Queda la sensación de que suceden estos hechos, lo que pasó con la Casa de la Cruz Roja, lo que pasó con la Casa Cirotti y, en fin, con tantas otras construcciones donde se intervino, se echó abajo la construcción y esto quedó en nada, no hay responsable, si hay sumario no se sabe en qué terminaron. Finalmente, uno necesita de pronto que, a partir de situaciones como esta, colguemos a alguien en la plaza pública, pero eso no existe, ¿te fijas? Ni siquiera que se cuelgue, yo estoy exagerando la nota, pero en el fondo decir, mire, estas personas fueron las responsables y esta es la sanción que, de acuerdo a un sumario formal, legal, estas son las sanciones que se aplican. Eso no existe, entonces queda la sensación de total impunidad en este tipo de cuestiones. Así es, sí, así es. Queda absolutamente esa sensación de impunidad y también se va instalando una sensación de frustración. Exacto. En todos aquellos que andamos transmitiendo con este tema del patrimonio. O sea, que uno dice, bueno, empoderemos a la ciudadanía, busquemos soluciones, planteemos alternativas. Con EFE tuvimos, 8 mesas durante un tiempo, se nos mintió reiteradamente, se nos negó la información y ahí están los resultados, ¿no? Y se va generando esa sensación. Hay que pedir responsables. Hay que solicitar que se esclarezcan los hechos. O sea, aquí se cometió un error, bueno, que alguien aparezca dando la cara que ha sido. Asumiendo responsabilidades. En definitiva es eso, ¿no? Asumiendo responsabilidades y de aquí en adelante cuidar, pero cuidar de verdad. Lo poco y nada, como dice Raúl, lo poco y nada que nos va quedando en temas de patrimonio. Patricio. Muy buen tema, Cristian Cares. Muchísimas gracias por ponerlo en el tapete de la discusión en cuando llega la tarde. También, por cierto, muchísimas gracias a Raúl Ortiz, dirigente del Colegio de Arquitectos, por su participación con nosotros. Muchísimas gracias a ambos, a Jorge Guaracán en la cámara y a Anita Aravena en la conducción del móvil. Que estén muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Chao.